La agencia Blackout de la Escuela de Periodismo y Comunicación, junto a la Escuela de Publicidad y el Doctorado Interdisciplinario en Humanidades de la Universidad Finisterre, presenta Foco en la Viñeta. Conduce Sebastián Garrido. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Foco en la Viñeta, un programa realizado por la agencia Blackout de la Escuela de Periodismo de la Universidad Finisterre, la Escuela de Publicidad y el Doctorado Interdisciplinario en Humanidades. En esta oportunidad nos acompaña un artista que combina elementos del trabajo de la historieta que parecieran muy distantes. José Luis Cote Carvajal lo conocí como colorista de obras nacionales e internacionales, y con el tiempo empecé a conocer su faceta como guionista. Y ser guionista y colorista es como ser vocalista y baterista de la banda. Entonces es una cosa un poco rara y hay que combinarla y da una perspectiva distinta del trabajo de la historieta en su quehacer. Cote ha realizado, como les dije, distintas publicaciones en distintas editoriales nacionales, en Zigzag, Ediciones SM, Aurea Ediciones, entre otras, y en el mercado internacional también ha trabajado para Estados Unidos y Nueva Zelanda, Beyond Reality Media, Alterna y IDW en Estados Unidos. Aquí vamos a conversar un poco con la obra que tenemos aquí a disposición para analizarlas y hablar de sus contextos. Bienvenido, Cote. Muchas gracias por venir al programa. Gracias por la invitación. Voy a partir con unas preguntas de rigor que tienen que ver con... De hecho, puntualmente me voy a centrar en tu novela gráfica El Cardenal, porque este año se cumplen o se conmemoran los 50 años de la instauración de la Vicaría de la Solidaridad, y es que es un tema que está muy abordado en la novela gráfica. Y quisiera hablar y relacionar esto con el tema de la memoria y cómo se trabaja la memoria social e individualmente desde la historieta. ¿Tiene 5 horas? No importa, tratemos de... Yo voy a tratar de condensarlo un poco, pero Está bien. Orientarte en ese sentido. Sí, claro. ¿Ya? Sí. En ese sentido, ya después de... Esta novela es del 2018, ¿no es cierto? Sí, enero del 2018 se lanzó. Sí. Ha pasado ya... Saquemos las cuentas. 2026... Son... 8 años. 8 años, claro. 8 años en que ha estado todavía vigente, todavía la podemos encontrar en librería. Sí, así es. Está publicada por Liberal Ediciones. ¿Cómo ves que esta obra que creaste funciona como un dispositivo, un mecanismo de rescate de la memoria de un momento histórico, pero a la vez también rescata la memoria social de un momento que también puede ser actual? Sí, mira, igual es raro lo que pasó con la novela gráfica del Cardenal, porque en su momento, cuando con Lucho Insunza empezamos a hacer el proyecto, la mayoría de las publicaciones terminaban con el golpe. Eso era una cosa como muy constante. Y pocas continuaban. Entonces, el Cardenal y la Vicaría de la Solidaridad nos permitían contar lo que pasaba post-golpe. Entonces, eso era uno de los temas importantes. Segundo, desde esa época hasta ahora se ha ido disminuyendo la popularidad de la iglesia, digamos. Han perdido feligreses por todos los escándalos a nivel mundial que han habido. Entonces también era interesante o desafiante que la novela gráfica la protagonizara un cura, en este caso el cardenal Silva Enríquez. Entonces esas dos cosas se sumaron para pensar primero y elaborar después un relato protagonizado por el cardenal, pero que contara lo que estaba sucediendo en la ciudad, en el país, incluso en el extranjero, en algunos momentos, siempre pensando en las memorias del cardenal como un archivo importante, y sus pensamientos, dudas, sustos y aciertos en contra de la dictadura, principalmente. Lo transformamos un poco en un hombre de acción. Uno de los sacerdotes que lo conoció en alguna entrevista dijo eso y nos quedó pegado. Entonces, claro, uno de los... Y ahí tiene que ver un poco lo del colorista, digamos, también, es que muchos testimonios decían que la ciudad perdió color.
era muy colorida en el gobierno de Allende, digamos, y después, con la dictadura, perdió el color. Las murallas estaban grises, blancas o con suerte, digamos, ¿no? Entonces, la sociedad en sí es una sociedad gris. Es una de las peores etapas de nuestro país, de la historia, si me preguntas a mí, digamos. Yo la viví de lejos porque era niño, ¿ya? Pero mis papás estaban más conscientes. Yo tengo recuerdos de una piedra en la micro que casi le cayó a mi mamá. Tengo recuerdos de estar en el patio jugando con un Spider-Man ahí, tirándolo para arriba, como esos paracaídas, esos juguetes muy antiguos y muy básicos. Y de repente siento que me duelen los ojos y la nariz. Lloro mucho, de haber tenido 3 años. Y claro, en la esquina estaba pasando todo. Yo vivía en Pudahuel en esa época. Así que esos son los recuerdos que yo tengo. Ya después, un poco más grande, el plebiscito, por ejemplo, ¿ya? Pero lo que más nos interesaba con Lucho cuando armamos este libro era ojalá traspasarle la idea es jóvenes de enseñanza media. Ese era como el objetivo, digamos. Tratar de mostrarles a los jóvenes, a través del cómic y la novela gráfica, esa situación, ese estado del país, de la sociedad, gris, triste, muy restringido, cierta pobreza también, a través de los pensamientos, dudas y miedos del cardenal. Oye, un tema interesante lo que estás diciendo y que se palpa en la novela gráfica es que estás hablando de un momento histórico, pero a la vez tiene un sentido súper intimista, que tiene que ver con lo que tú dices, con las reflexiones del cardenal, pero también con un contexto social que te lleva a sentir como qué haces tú como individuo frente a esta situación histórica, cómo te posicionas tú. Y quizás eso es lo interesante al transmitírselo a estudiantes de enseñanza media. No sé si era como la intención. Sí, lo que pasa es que uno de las dudas que teníamos en su momento al inicio era cómo tratar tanta información, tantos datos, tanta tragedia, porque la novela gráfica en ciertos momentos no es fácil, digamos. No fue fácil de escribir, me dolía la guata escribiendo el guión. Entonces hay una escena bien dura. Entonces, claro, ¿cómo hacíamos esto de alguna forma un poco más amable, digamos, para un joven, no sé, de segundo medio, que quizás nunca había leído un cómic o no sabía que había leído un cómic? Entonces, tratamos de enfocarnos mucho más en la figura del cardenal siendo el protagonista. ¿Qué pasó? En TVN se hizo una serie, Los Archivos del Cardenal. No sé si te acuerdas. Sí, se acuerda. Ya. Que en realidad hablaba de la vicaría. Y el cardenal salió 5 minutos en toda la serie. Entonces, claro, nosotros dijimos, en vez de enfocarnos en abogados de la vicaría o abogadas que trabajaron y se sacaron la mugre por la vicaría y por la gente que necesitaba ayuda, enfoquémoslo en el cardenal, que desde mi punto de vista fue el último cardenal. Como que después la figura del cardenal desapareció y este cardenal era totalmente diferente. Entonces, sentíamos que podíamos hacer algo un poco más intimista y queríamos tener esas conversaciones, que no las tenemos registradas, pero las quisimos hacer, esas conversaciones con el dictador. Esa negociación continua, ese ataque continuo del dictador y él en esas reuniones en el Diego Portales, ahora GAM, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, ¿cómo fue porque ya me hablaste de los archivos del cardenal como un referente, pero ¿cómo fue el proceso de documentación para la elaboración del guión y después para la puesta en página? Claro, mira, en los 90 se publicaron las memorias del cardenal. Él las escribió Ascanio Cavallo. Esas, por un azar del destino, un amigo las tenía. Dije, vení para acá, dámelo todo, ¿cachai? Entonces, eso fue muy importante porque me permitió armar una línea de tiempo muy grande, de montones de hechos, pero la gracia y la ventaja que tenían las memorias es que como no es un documental, tiene mucha reflexión de él, muchas preocupaciones, dudas también, que eso yo encuentro que es súper importante para que los personajes no sean una maqueta, o de papel, digamos, de cartón. Entonces, eso era muy importante. Entonces, primero, las memorias. Segundo, hay un montón de material en internet. ¿Ya? En su momento recuerdo que había incluso un sitio web del cardenal. Estaba implementado por la fundación del cardenal. Y también yo estaba colaborando en esa época con la Congregación Salesiana. Entonces tuve acceso a algunos libros y algunos archivos
al respecto. Eso principalmente, pero las memorias es la columna vertebral. Y de ahí saltamos, ya que lo mencionas, del cardenal a tu trabajo en la congregación Sí. salesiana. ¿Cómo fue eso? Porque ya me habla un poco de esta desilusión de la imagen del cura, pero entra a trabajar en la congregación Sí. con los salesianos. Sí, lo que pasa es que la Congregación Salesiana, al igual que aquí, tiene una productora audiovisual, de prensa, el área de comunicaciones. Entonces, el área de comunicaciones me invitó a colaborar a una revista que se llama Boletín Salesiano, que es una revista que no sé aún si se reparte físicamente, pero en su momento se repartía físicamente a todos los colegios y las comunidades de Chile, de los salesianos. Entonces, partí colaborando ahí con algunos gráficos, algunas cosas gráficas, y después dije, oye, podríamos hacer algo más. Y en paralelo a lo del cardenal, armamos la novela gráfica, o primero revistitas como esta, de la vida de Don Bosco, que es el fundador de los salesianos. Entonces, en paralelo, mientras hacíamos los cómics de Don Bosco, se nos ocurrió, salió Los Años de Allende, la novela gráfica de Rodrigo Elgueta y Carlos Reyes, y la llevé a la productora. Dije, miren, yo acabo de leer esta, y ustedes tienen un personaje que no está en ninguna parte. Hagamos algo. Y ahí salió, ahí partimos. Entonces, claro, mi cercanía con los salesianos es personal porque el encargado de comunicaciones de esa época es un amigo mío, yo lo conozco primero básico, que pertenecía en ese momento a la comunidad, a la congregación. Entonces, claro, con él pudimos hablar, él sabía que yo hacía cómics, que me gusta esto, entonces dijo, oye, aquí hay algo comunicacionalmente importante. Entonces, por eso las revistas se llevaban con la vida de Don Bosco en formato revista con dibujo infantil a los niños de básica de los colegios. Entonces, los papás recibían el boletín salesiano en la reunión de apoderados, abrías la revista y venía en un plástico, digamos, y venía un cómic pequeñito. Entonces el papá o el abuelo o tío leía el boletín salesiano para enterarse de lo que pasaba en la comunidad y al niño le pasaba el cómic. Ah, excelente. Esa era la idea. Sí. Como un suplemento. Claro. Dentro del suplemento. Y después lo compilamos en un libro, que también otra vez se llevó a todas las bibliotecas de todos los colegios de los salesianos. Entonces tienen, no sé, 60 ejemplares para que 2 cursos puedan trabajar con el libro. Perfecto. O sea, siempre está como la orientación pedagógica. Es un tema que he ido descubriendo en mi carrera, digamos, como coautor. Ya voy a cumplir 10 años este año, desde que se publicó el primer libro, que es El Corazón Nardo. Entonces, lo he ido descubriendo a través del tiempo. Yo creo que ya en el 4º o 5º libro empecé a cachar que ya yo estoy publicando, digamos, literatura infantil juvenil. O sea, hago libros infantiles, 4º, 5º, 6º básico, y libros históricos de aventuras, pero principalmente históricos para la enseñanza media. Obvio que lo pueden leer todos los adultos, obvio, pero siento que ese es mi target, que no lo pensé mucho en realidad, pero se fue dando así, que en realidad es lo que yo veo en la tele y lo que leo también en mi casa. Entonces no me alejo mucho de eso. Entonces, claro, se dio así. Ahora, quizás más adelante puedo hacer algo mucho más adulto y todo, pero en realidad está muy concentrado en que niñas y niños puedan leer cómic lo más pronto posible. Por eso me interesa ir a los colegios con los cómics. Que se puedan entretener. Y ya un poquito más grandes quizás, entender el país en el que viven, el mundo en el que viven, y que lo que te enseñan en la clase de historia no necesariamente es todo lo que pasó. Exacto. Sí. En ese sentido soy un poco discípulo de Ortega y Baradit, que son amigos también. Que me gusta mucho esto de los misterios, la real historia y todas esas cosas, ¿no? Claro. Me gusta. Fuerte declaración igual. Bueno, pero son amigos. Tengo sus libros en mi librero, entonces, hechos, ¿cachai? Los referentes. Sí. Bueno, ahora aprovechando la conversación que hemos tenido, revisemos aquí en esta sección que tenemos como de hurguetear tu obra o los referentes o distintos elementos que están aquí en la mesa, que la estamos captando por el foco cenital. Hablemos un poco de tu obra, vamos seleccionando y mostrando. Yo quiero partir ya de este concepto de lo LIJ, literatura infantil y juvenil. Quiero mostrar esta serie, que ya son 2. Sí, van a ser 3. Van a ser 3, sí. Una trilogía que es Futbolitas. Sí. ¿Ya? Y tenemos un subtítulo en la primera que es Nosotros. Nosotras también jugamos. Y la otra es No necesitamos superpoderes. Excelente. Entonces, este es el primero. Ay.
Sí, ese lo publicamos el 2022. ¿Y este es el 2? Ah, ¿Qué tal? 2025, en octubre. Súper. Cuéntanos, ¿cómo surgió esto? Porque primero hay un tema de lo femenino, el público femenino, infantil femenino, pero también está el tema del equipo, Sí. que son dos elementos que uno interesan contextualmente y otro que también tiene que ver con la formación escolar. ¿Cómo surgió esta idea de hablar de fútbol? ¿Te gustaba el fútbol? Dos ¿Eras cosas. bueno para el fútbol? O sea, en el colegio fui parte de la escuela de fútbol. ¿Ya? Nunca fui bueno. ¿Ya? Porque yo era el Mateo del curso. ¿Ya? Para Ok. los alfa o centennials que escuchen esto, el Mateo es el mejor alumno, digamos, el que es bueno para las matemáticas, el que se porta bien, al que le hacen bullying. Todo el bingo. El cartón lleno del bingo. Tú lo lo tengo. perfecto. Entonces, el nerd. El nerd, claro. Entonces, eso por primera parte. Y en segundo lugar, participaba de la escuela de fútbol, nunca fui bueno. Mi papá quería que fuera bueno, pero no le resultó, lamentablemente. Entonces, por ese lado, mi cercanía con el fútbol es más bien con la selección chilena de fútbol. ¿Ya? Yo seguía los partidos de selección chilena siempre. Francia 98, etc. Y la generación dorada también. Eso, el 2015, la Copa América y todo, llorando, todo pasando, ya. Porque en mi vida eso nunca había pasado. Los que tienen, no sé, 10 años, claro, pues fuimos campeones. Sí, claro, tú, pues. Pero yo llevé 40 años sin ganar nada. Entonces, Los que vimos el maracanazo, el claro, el Condor Condor Rojo, Roja, y todo etcétera. Eso era un tema, digamos. Yo veía seguía la selección chilena de fútbol. Pero, en paralelo a eso, la selección femenina de fútbol. Christian Elder. O sea, la mejor arquera del mundo y nadie habla de eso. Claro. O sea, ¿cómo? Entonces, en esa época, digamos, Claudio Muñoz, que es el dibujante, coautor y dibujante de Futbolitas, primera vez que me pasaba, que se me acerca alguien, un artista, Cote, hagamos algo juntos. Ve lo que te tinca, el dibujo que puede hacer, no sé qué. Y le mandé 2, 3 opciones de una idea. Yo tengo las ideas anotadas y yo las voy matando, digamos, como Kill Bill. Claro. Entonces, tenía anotada cómic de fútbol. Y al Claudio le dijo, ya, hagamos esa. Entonces, esa historia, la de Futbolitas, que es Elisa y sus amigas que se llaman Las Naranjitas, es la historia de Elisa, la Matea del curso, que quiere jugar fútbol, pero no la dejan, porque en todas las olimpiadas, las anuales o las alianzas, depende del colegio, ella hacía y ganaba la prueba de matemáticas. Pero su papá fue seleccionado de fútbol y ella quiere jugar fútbol. Entonces, en su último año de ese colegio, se inscribe para fútbol. Se lo impiden. Entonces, se cambia de colegio, su papá sale de la cárcel, ahí hay un tema, y en su nuevo colegio dice, yo ahora sí voy a jugar fútbol. Entonces, se encuentra con amigas y compañeras y empiezan a armar el equipo. Principalmente eso me pasó a mí. En octavo de Don Rione, que es un colegio allá en Cerrillos, congregación orienista, prima de la congregación salesiana. En octavo yo quería irme de ese colegio sin hacer la prueba de matemática en la olimpiada. Yo quería correr la maratón. ¿Por qué? Porque podía salir del colegio y andar por la villa donde yo y corriendo, ¿ya? Yo era muy malo para correr, pero quería hacerlo igual. Me peleé con el curso y corrí igual. Y adivina qué pasó. Ganaste. No, pues esto no es un pero- anime. pero- Esto no es un anime, Sebastián. La vida Ya, real, es la la vida vida real. real. Debe haber quedado 18 entre 50 que éramos. Pero igual es un logro. No, o sea, para mí terminarla ya era un logro, porque soy malo para correr. Entonces de ahí viene esto de no porque no seas bueno en algo, no lo puedes practicar. Perfecto. ¿Cachai? Esa era como la idea. Y no porque eres el Mateo del curso, no puedes hacer deporte. Romper los estereotipos, obviamente. ¿Cachai? Entonces, eso es otra cosa que también recorre mi obra, pero después me di cuenta, digamos. Ya no lo tenía planeado. Es como, ¿me vas a decir tú a mí que yo no puedo hacer eso? Mírame. Claro. Y esto, Tiene que ver con eso. así nació. Un sitio web de hace mucho tiempo me dijo que me muriera y que me dedicara a otra cosa. Cuando les mostré mis dibujos. Chan. Aquí estoy, por si acaso.
¿cachai? Entonces, eso recorre mucho mi obra. O sea, el cardenal está en dictadura, salva a miles de personas que por pensar diferente querían ser eliminadas. O sea, eso es heavy. Claro. Pero, a su vez, Príncipe Yu, que es un príncipe, está encerrado en su palacio, no puede tener contacto con la gente, no puede tener amigos, y él quiere tener amigos y quiere jugar con otros niños. Entonces, se las rebusca para hacerlo. Entonces, está un poco... mi obra está atravesada un poco por eso. Yo soy de origen humilde, no fui a la universidad, nunca se pensó en la universidad como una meta, era un colegio comercial para estudiar programación en computación y trabajar. Entonces yo viví de allegado, habíamos 11 personas, un baño, imagínense eso, en una casa, en la misma casa. Mi papá y mi mamá, mi hermana y yo dormíamos en la misma habitación y teníamos una tele. Eso era una cama grande, un camarote, una tele. Estábamos en dictadura, así que se pueden imaginar eso. Y eso trato de reflejarlo en la obra. Por eso las naranjitas son de un colegio que se llama Arturo Prat, está en el centro de Santiago. Y conocen a niñas, no sé, de allá arriba, digamos, a otro colegio y van a jugar un cuadrangular contra niñas que llevan mucho tiempo jugando y que tienen todo el implemento para poder hacerlo. ¿Sabes? Entonces, en mi obra hay mucho de justicia social, diferencias sociales, de esfuerzo, de trabajo en equipo. El cómic es un trabajo en equipo. Yo como guionista necesito siempre un equipo, al menos otra persona más. En Inmuno somos 4. Entonces, también tiene mucho que ver con eso. Practico un arte marcial que es Kendo, que es como la esgrima japonesa, con armadura. Nos pegamos de palo y ahí hay disciplina, hay esfuerzo, hay que forjar el carácter con eso. Te salen ampollas en los pies y tienes que seguir. El sensei te lleva más allá del extremo. Cuando tú pensás que te vas a morir, que te quedas sin aire y seguís, ¿cachai? Entonces, eso para mí es una señal importante o valores importantes que me gusta mostrar en las obras y ojalá las lectoras y lectores lo detecten. Súper. ¿Te toca? Me toca. Elige. Bueno, aquí volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, es que cómo funciona la mente creativa y las referencias. Superman Smash the Clan. Esto tiene hartas cosas. Lo voy a mostrar a la cámara. Ahí está, Superman Smash the Clan. ¿Por qué? Primero, porque Superman es un personaje que a mí me gusta mucho. No soy un gran coleccionista de los cómics de Superman, pero mi primer recuerdo de ir al cine fue Superman 3. Mi papá me llevó al cine en el centro, probablemente el Lido, el Gran Palace o algo así. Como personaje me gusta mucho, el Boy Scout, pero este libro en especial está fuera como de la continuidad, incluso de la continuidad gráfica, de lo que uno piensa que es un cómic de superhéroes. Y las dibujan las Gurihiru, que son 2 chicas japonesas. El anime, el manga, etc. Mira. Entonces el estilo del cómic es muy mangaresco, digamos, con algunos toques occidentales, obvio, porque está color, etc. Pero yo sigo la historia de ellas desde los cómics de Avatar, The Last Airbender. Tengo los cómics que continuaron la serie de Nickelodeon. Entonces las sigo a ellas, trato de comprar todo lo que puedo de ellas. Porque en general me doy cuenta que no sigo tanto a personajes de los cómics, sino que a equipos o a autores. Entonces, ¿Y estilos también? Es que va relacionado un poco con eso. Hay guionistas, por ejemplo, que me gustan sus historias, pero con ciertos dibujantes. Es muy raro. En el cómic es gráfico. Para mí igual me entra... Yo soy súper pro dibujante a pesar de ser guionista. Es raro. Pero para mí el cómic es un arte gráfico. ¿Ya? Quizás que de la experiencia de la edición, un cómic funciona cuando el guionista es pro artista y el artista es pro guionista. Si no, qué buena. No funciona. Capturen eso para el reel, por favor. Eso, hagan un reel. Muy bien. Y, entonces, claro, y además la historia es contra el Ku Klux Klan. Y habla de inmigración, habla de cómo una familia tiene que sobreponerse a los cambios, cómo pertenecer o no, o cuánto pertenecer a una sociedad. El personaje de Superman también se pasa por un proceso de autodescubrimiento. Entonces, en el fondo es un Superman en desarrollo. Todavía no vuela aquí, al principio. Entonces, también le pasa eso a él, de cuestionarse su origen, de ver a sus papás, de soy una extraterrestre o no, cómo puedo aportar. Y en medio lo del Ku Klux Klan. No, está súper bien hecho. O sea, de hecho se ganó premios esto.
Claro. Sí. Entonces me encanta, es muy bonito. Se los recomiendo a todos quienes están escuchando y mirando Superman Smash the Clan. Por Jin Luen Yang, que es un autor de League también, digamos, y el arte es de Gurihiru. Publicado por DC Comics ya hace un par de años, creo, ¿no? Sí. 23 o 24, creo. Sí. Se ganó hartos premios. ¿Ah? Ya, voy yo ahora. Dale. Debo reconocer el gran trabajo que se realizó en esta obra. Oh. Lautaro El Ascenso, de Ediciones SM, Sí. porque fue reconocido con un importante premio. Sí, aquí pasó algo muy, muy fuerte. ¿Qué pasó? En buena, pero muy fuerte. Porque fue de loco, donde de repente todo el medio muy removido porque un cómic chileno gana un certamen internacional importantísimo Sí. de Japón. Sí, es que es ahí la vuelta. Mira, primero Lautaro El Ascenso es un proyecto que está hecho por Francisco Nostroza, Felipe Benavides, más conocido como Flint, y Claudio Muñoz. En algún momento del inicio del proyecto, me recuerdo que Felipe Benavides me contacta y me dice, mira Cote, necesitamos colorear un cómic histórico de Lautaro que estamos haciendo, tenemos re poca plata, pero igual es N pega, porque hay batallas con cientos de mapuches. Entonces eso para un colorista, tenés que separar cada mapuche de otro mapuche, es mucho trabajo. Ya no recuerdo cuándo fue, puede haber sido 2016, 2017, cuando me contactó Felipe, no lo recuerdo exactamente. Pero yo por algún motivo extrañamente dije que sí. Probablemente me estaba yendo bien con el color en el extranjero, entonces las lucas de los cómics extranjeros me permitían dedicarle un poco de tiempo a este libro por una tarifa de coloreado así como simbólica, digamos, ¿ya? Eso partió así. Ahora, flash forward, avanzamos el poder de síntesis, como decía en Maldita Sea, y llegamos a que armamos el libro, terminamos, lo entregué todo súper bien, publican con SM y postulan el libro a el concurso internacional de manga de Japón. Lo organiza el gobierno, el Estado japonés organiza ese concurso para el extranjero. Entonces, todas las obras extranjeras que quieren postular, mandan la obra y hay un jurado. Vale. Yo creo que igual hay que aclarar que manga es historieta. Sí, en Japón. Sí, en Japón. O sea, eso es cómic en japonés. Sí, eso es lo mismo. Pero no piensen que era el estilo manga. Claro, no, para nada, no. De hecho, la idea es que ellos toman en consideración obras del extranjero, no necesariamente en estilo manga japonés, ¿ya? Entonces, ¿qué me pasa? Uno de los primeros recuerdos de la vida es estar yo viendo Mazinger Z y comiendo un chocolate en una silla de mimbre, en Pudahuel, en la media agua de Pudahuel. Porque mi papá se compró la tele a color solo para ver el Mundial de Fútbol del 82. Solo para eso, no para que yo viera Mazinger Z, era para su fútbol, ¿vale? Entonces, ese es uno de los primeros recuerdos. Y de ahí no paré de ver anime nunca más. En algún momento, cuando tenía 20 y algo, mi mamá me decía, usted ya es bien peludo como para ver monitos. Mamá, no voy a detenerme. Y no me detuve y sigo viendo. De hecho, ahora estoy viendo los diarios de la boticaria. Muy bueno. Entonces, para mí fue muy fuerte, porque primero estaba pasando por una situación de divorcio personal muy, muy complicado ese año, y me cuentan que nos van a entregar la medalla de bronce que obtuvimos en la casa de la embajadora de Japón, acá en Vitacura, digamos, en Santiago de Chile, ¿ya? Entonces, para mí es muy fuerte, porque el anime y el manga han atravesado toda mi vida, y son una influencia en general. O sea, Futbolitas es un anime de deportes, ¿ya? Que a mí me encanta el anime, sobre todo de deportes. Después, el otro día me di cuenta que el primer anime de deportes que vi fue Grand Prix, el de los automovilistas. Pero bueno. Claro. Entonces, para mí fue súper fuerte esa conmemoración, digamos, o esa premiación, claro. Personalmente, ¿ya? Ahora, los autores son los chiquillos, yo soy el colorista, pero se reconoce eso también, es parte del trabajo. Fue muy fuerte. O sea, me emocioné mucho. Fue un poco increíble en realidad. Si me preguntan. Sí, es como surreal. Sí, como medio surreal. Es como ir a Japón estando en Chile y que le entreguen un premio. Es raro. Es raro, bonito.
ya, fue muy emocionante y bueno, vamos a ver qué pasa si los chiquillos se animan a hacer otro, a seguir o no, eso ya depende de ellos, pero yo feliz los ayudo y apoyo, son grandes amigos. Súper. Ya te toca el último. El último, Elige chuta. todo lo que tú quieras. Oh, a ver. Qué difícil. Ya, no, voy a elegir personal. Voy a elegir la doctora Bassi. A propósito de lo que estábamos hablando de enseñar y todo, mira, doctora Bassi es una revista de cómics, aquí la pueden ver en cámara, que hicimos con el mismo equipo de la novela gráfica de Inmuno. ¿Ya? Que está Daniel Ehrlich, el Nitrox, Dr. Mansky y yo. Entonces, doctora Bassi es un cómic que hacemos con la fundación que se llama FALP, Fundación Arturo López Pérez, que es contra el cáncer. Ellos tienen, bueno, instalaciones gigantescas y hay miles de personas que se atienden en sus hospitales y qué sé yo, para tratarse del cáncer y salvar vidas. Entonces lo que hacemos nosotros, lo voy a poner acá en la cenital, es inventamos un personaje que se llama la doctora Bassi, donde ella tiene una especie de laboratorio con realidad virtual, entonces la gente puede ir a aprender de cómo combatir el cáncer. Sé que a la gente de FALP no le gusta mucho la palabra combatir el cáncer, pero la idea es que puedan aprender, puedan enterarse de cómo se crean los cánceres, cómo se generan, cómo se combaten y qué se puede hacer en el día a día para evitar enfermarse y ayudar a quienes están pasando por esos procesos. ¿Y es específicamente el cáncer Este sérico? es el virus del papiloma humano. Perfecto. Y este es el primero. Y ya hicimos, no sé si lo puedo decir, ya lo voy a decir igual, contra el tabaquismo y el cáncer de pulmón. Súper. Entonces, esto vuelve a ser este tema de enseñar, valórico también. Yo creo que el cómic puede ser un aporte más allá de la entretención. Me encanta entretenerme con el cómic, ¿eh? Yo lo paso bien. Pero también creo que es una herramienta de comunicación que permite otros contenidos y ayudar. Es heavy, pero en el fondo es ayudar. Si a un niño o a una niña lee este cómic, oye, pero espérate, yo soy niño, tengo la edad, puedo, ¿cachai? Y se vacuna. O sea, es una vinculación de la historieta como obra con la vida misma del lector. O sea, eso es la... Sí, heavy. Heavy igual. Pero sí. En general me pasa con los contenidos, o sea, con obras en general. No sé, el cine. Yo voy mucho al cine. El cine de ir al cine, no Netflix, digamos. Además, también tengo Netflix, pero me gusta ir al cine. Como ritual, también tiene mucho que ver con mi vida adolescente, el cine. Nerd. Entonces, es importante. El arte. O sea, me gusta mucho apreciar el arte de los cómics. Como el nivel artístico, el discurso. Me gustan ciertos estilos, otros no me gustan tanto, pero sé apreciar. O sea, que hay N pega, no me gusta el estilo del dibujante o la dibujante, por ejemplo. Pero bueno, es caleta de pega. Y como colorista, sé que es N pega hacer una página de cómic, ¿cachai? Entonces, estos locos, me incluyo, hacemos libros de 140 páginas como futbolistas. O sea, ahí debe haber hora humano de Claudio, no sé, al menos 200 días de su vida, ¿cachai? Y en mi caso ando por ahí, entre 100 y 150. ¿Por qué? Si no dan, las lucas no dan, ¿cachai? A pesar de que se ha vendido súper bien futbolistas. Pero no da, es que no es por plata. Uh-huh. Nosotros hacemos cómics porque nos gusta hacer cómics. Nos gusta el lenguaje, nos gustan las posibilidades que tiene. A mí me encanta ver los libros, tocarlos, olerlos cuando me llegan los ejemplares con ese olor a imprenta. Mi papá trabajó en imprenta mucho tiempo, quizá en mi inconsciente infantil ese olor de imprenta lo tengo, ¿cachai? Y ahí podríamos entrar en el en el mundo de la psicología y del inconsciente, pero para mí es súper importante. Es mi vida hacer cómic. Es mi vida, entonces lo valoro mucho. Eso es parte de mi vida y de mi propósito, el ayudar con lo que puedo, y en este caso con los cómics. Bien, ahora vamos a la última parte del programa, que es el clásico de imagomancia, que consiste, Cote, te explico, en imágenes random, o no tan random, quizá un poco seleccionadas pensando en ti,
mostrarlas y hablar un poco cómo se relaciona esto contigo, con tu proceso creativo, con tu vida, con... Ahí vamos conectando. Ok. ¿Ya? Qué Si quieres, nervios. seguimos el orden del tarot o como tú quieras. No, tú manejas. Yo ahí- ¿Lo manejo? Sí, sí, Ya porque yo no tengo voy a- experiencia en voy a pseudociencias. Voy a partir con esto. Dale, dale. Te muestro la imagen y tú me dices cómo se relaciona contigo, Ok. qué te evoca. Ok. Si me dices, ¿sabes qué? No me gusta, pasamos a la siguiente. Vale. Partimos con la primera. Esto no estaba en el contrato, ¿ah? No, este es el bonus. Sí. Oh. Ya. No hay cuchara. There's no spoon. Sí. Esto ya está como meme, pero Sí. ¿se relaciona contigo o te hace sentido esto? Sí, mucho. O sea, mi saga favorita es Matrix. Y ahora que lo... Chuta, es que acabamos de hablar de lo de... tú no puedes hacer esto. Y yo respondo, veamos. O sea, mírame cómo lo hago. Entonces, eso es. O sea, de hecho, en una escena de la película, Neo, cuando sabe que viene algo muy raro y muy difícil, dice la frase. O sea, no hay cuchara. O sea, se recuerda como mantra que este mundo en el que está haciendo esta especie de hazaña, en realidad no existe. Fuerte. Mira. Vamos a entrar mucho ahí. Es heavy. Ahora, en algún momento de mi vida era muy importante eso, como que las cosas existieran, ¿no? La materialidad. Claro, como decir que las cosas funcionen y en esa época que funcionen cuando yo quiero y como yo quiero. El tema del control es Matrix tiene un tema del control, ¿cachai? Exacto. Qué fuerte, vamos a hablar de... qué fuerte. Sensei Gabriel Rolón, por favor, discúlpeme, ¿ya? Que yo sigo a Gabriel Rolón, el psicoanalista argentino. Entonces, en ese momento de mi vida era todo demasiado como rígido, ¿no? Como muy controlado. Ya después con la edad y con la experiencia uno empieza a entender que la cuchara no existe y que hay cosas más importantes. ¿Cachai? Hay cosas más importantes que terminar un libro a costa de pelearse con el equipo, por ejemplo. O terminar un proyecto o hacer un evento y terminar peleado con todo el equipo. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque claro, la gente falla, somos humanos, cometemos errores. Quizás yo soy un poco robot, sí, puede ser. Pero en general vivo en un mundo de humanos. Ujú. Entonces es importante tomar la importancia a cada cosa. No todo es tan importante, no todo es que se acaba el mundo. O sea, en algún momento casi se me acabó el mundo, pero aquí estoy, empezando otra historia personal, bonita, y el mundo no se acaba. Entonces, no hay cuchara, cabres. No hay cuchara. Tienen que hacer su propio proceso, tienen que tratar de ser felices en medio de la injusticia que tiene el mundo y la vida, pero tienen que intentarlo. Recuerden, no hay cuchara. Pueden hacer cosas fabulosas. Yo no tenía idea que iba a ser la cantidad de libros que he hecho y espero seguir haciendo porque hay proyectos andando. No hay cuchara. De cuchara. Excelente. Vamos a otra. Estoy quedando mal aquí. Voy a ¿Hay decir que llorar. más? No, me hace no, llorar. no, estás seguro no hay que llorar. Ya, bacán. Salud. Sí, es como... O puede que sí. Pues sí. Démosle. Vamos al... Las tortugas ninja. Ya, tortugas ninja. Heavy. ¿Por qué dije las tortugas ninja? Porque fueron una niñez complicada en general y es una de las franquicias que pude disfrutar con mi hermana al mismo tiempo. Tengo otra vez el cine. Tengo el recuerdo de haber ido con mi mamá un día miércoles, porque en esa época era a mitad de precio la entrada los miércoles. Se había estrenado Tortugas Ninja, el live action, que es muy bueno a todo esto. Estoy hablando de los 90. Sí, pues. Eh, Con Vanilla Ice. Ice. Antes de Vanilla Ice, porque esa es la 2. Las dos. En la 1 no estaba Vanilla Ice, pero sí, de la misma época. Vanilla Ice. Entonces, me acuerdo de esa espera en el cine, la fila daba la vuelta. Creo que era Lido, puede ser. Estábamos en huérfano. Daba la vuelta y, como antes, Centennials, otra vez, las películas se daban y se repetían y podía entrar a cualquier hora al cine. El rotativo. El rotativo. Entonces, me acuerdo de estar todo el día en la fila y no entramos. Mi papá tenía re poca plata, entonces teníamos que ir el día miércoles. Quedamos mal. No pudimos entrar. Se hizo de noche, no pudimos entrar. ¿Y qué hacemos? Ya mi papá no sé de dónde sacó plata y fuimos al otro día.
y fuimos de la primera, y ya no había tanta fila, obvio, y a la primera función la vimos y yo fascinado, me encanta el personaje, Leonardo, para mí es mi personaje favorito. Y resulta, a la vuelta de la rueda, que hago kendo y manejo espadas, digamos, ¿no? Y combato con espadas de bambú, pero combato. Y otra vez, Japón, los animes, ¿cachai? La espada también tiene cierta correlación con la pluma, con la escritura, con pintar, con... También podría ser con hacerte tu propio camino. También. Sí, también. Mira, qué interesante. Sí, sí, es importante igual. Son bonitos recuerdos y las películas me encantan también. Entonces hay una película animada donde hay una pelea bajo la lluvia entre Leonardo y Rafael que de vez en cuando voy a ver solo la pelea. Es increíble. Me gusta mucho. Me conecta un poco con esa vida familiar. Yo no soy una persona con mucha vida familiar. A mi pareja le digo que soy un mal hijo, que mi mamá no se merece el mal hijo que tiene. Porque no soy de esos que va todos los domingos a ver a la mamá y no soy muy aclanado en ese sentido. Pero esa etapa de familiar entre mi mamá y sobre todo mi hermana fue bonita y las Tortugas Ninja formaron parte importante de eso. Excelente. Ya, vamos por el siguiente. ¿Estás preparado? Sí, vamos. Ya estoy en esta ya. Ya está. De todas formas, no hay cuchara, así que da lo mismo. Vamos a ver cuchara. Ya. Ok. No sé qué me quieres decir con esto. Te adelanto un poco. Este es el del libro de Ezequías. Sí, ok. Yo tengo... ok, ya. A ver, voy a entrar yo. Dale. Tu interpretación. Vale. Cuando era joven, estaba en mi proceso de confirmación y por eso, azares del destino, me llegó a mis manos la novela de ciencia ficción de JJ Benítez que se llama Caballo de Troya. En esa novela, muy corto, es los gringos descubren cómo viajar en el tiempo y van a ver qué tal Jesús de Nazaret. Entonces los libros, que ya vamos en 13 libros, más o menos, o 14, cuentan la vida pública de Jesús y algunos otros episodios contados por este mayor del ejército estadounidense que compartió con los discípulos y con él en esa época. Si lo tomáis textual, es heavy. Si lo tomáis como ciencia ficción, es la raja. O sea, yo haría lo mismo. O sea, si yo pudiera viajar en el tiempo, yo iría a cachar primero, cómo era, si existió o no, otra vez, qué se dice en la Biblia y qué realmente pasó, ¿cachai? Como... El cruce de historia, fe, sí, razonar la fe, sí, vincularlo con el documento, con la... Sí, para mí. Y bueno, yo me confirmé. Tengo una cruz. Para mí Jesús de Nazaret es muy importante. Y yo, al confirmarme, yo hice un juramento. Yo soy una especie de embajador de Jesús. Entonces yo no ando predicando ni nada, que mis acciones hablen, mis libros hablan. Por eso para mí es importante ayudar. Por eso para mí es importante entregar valores con los cómics. Por eso para mí es importante decirle a los jóvenes que hubo una matanza de miles de personas aquí, que estuvimos en una dictadura, que eso pasó, ¿cachai? Y que en ese mismo momento había un cura que peleó y se sacó la mugre, digamos, para salvar a mucha gente. Junto con los abogados y la becaría de la solidaridad, que duró muchos voluntarios también, obvio. Entonces, es importante porque JJ Benítez partió como un investigador de ovnis. Entonces, esto tiene mucho que ver con esta especie de teoría de que en realidad todos los ovnis en realidad son seres de otra dimensión, ¿cachai? Y que en realidad todos los dioses del Antiguo Testamento, incluso Yahvé, dicen que en realidad no es Dios, sino que es otro ente. Entonces, me encantan los ovnis también, los X-Files y todo ese rollo. Nerd. Todo. Entonces, todo condensado todo ahí. Condensado en esto. Y además tuve la fortuna de conocer a JJ Benítez hace un par de años, cuando vino a Chile. No pudimos conversar ni nada, pero, o sea, muy de fan, así como, gracias por todo, fírmame el libro, me firmó el libro, buena onda, ya, listo. Pero la obra me ha, no sé, los últimos 30 años, diría yo. Lo he leído todos, los tengo todos y de vez en cuando los agarro y los vuelvo a releer. Súper. Te mandaste flor de referencia. ¿Viste?
Yo solamente veía por JJ Benítez, pero te llegaste un poco Sí. más elaborado el asunto. Sí, pero es que bueno, ya estoy en esta, ya me entregué. Está bien. Y como todos nos vamos a morir, hay que... Piensa en el bonus, piensa en el bonus. Oh, chuta. Slam Dunk, Hanamichi Sakuragi. Heavy. Equipo, Equipo, básquetbol. anime de deporte, manga de deporte. Eso fue otra etapa, yo estaba un poco más grande, pero... ¿Y sigues viendo monito a pesar de lo que te dijo tu mamá? Sí, pues, y sigo viendo. Ok. Y voy a seguir. De hecho, el viernes voy a ver más. Uy, en Netflix les recomiendo 100 metros, la película de animación japonesa de atletismo. Ya. Excelente. Narrativamente y técnicamente es como media obra de arte, si me preguntáis. Bueno, Slam Dunk. Bueno, en esa época yo practicaba básquetbol. Hubo una época en los segunda mitad de los 90 donde se transmitía la NBA en Chilevisión, recuerdo. Y en paralelo estaban dando Slam Dunk en Chilevisión también. Entonces fue muy raro eso, esa coincidencia, digamos. Y Slam Dunk es uno de los animes de deporte más bacanes que he visto. Si bien yo soy más fan de Rukawa, que es otro personaje de ahí, pero Hanamichi tiene un montón de cosas que tienen que ver con el oficio del cómic también. Ujú. Hay talento, se descubre ahí o no, a medida que empezáis, sí, este tipo salta alto, tiene un talento, pero no cacha nada. Y ese talento hay que forjarlo. Hay que pasarlo por la disciplina, por la constancia, y eso genera a su vez cosas en las personas que lo rodean, los del equipo. Al principio no le compran nada, después parece que algo puede aportar y ya después termina siendo uno más del equipo. Y todo eso motivado por el amor de Hanamichi con Haruko, ¿ya? Son temas importantes para mí. Representa mucho. Lo que hago en el cómic también. Yo no estoy seguro si en el mundo del cómic o en mis equipos de cómic, digamos, yo no estoy seguro que sea Hanamichi. Yo creo que soy Akagi. Soy más el capitán del barco. Yo me considero bien limitado. No me considero una persona talentosa en el tema del cómic. Entonces trato de que el proyecto llegue a un puerto y que cada uno saque lo mejor de sí. Eso es lo que trato de hacer. Partiendo por no estar de acuerdo con lo que dices, creo que también tú eres un gran gestor de equipos. Sí, Sabes concuerdo. buscar aliarte con dibujantes o con otras personas que tienen una idea y tú le llevas esa idea al guión y de ahí se termina siendo un cómic. Sí. Entonces yo creo que por ahí hay un tema de la gestión que también es importante en Sí, tu trabajo. yo creo que tiene un poco que ver con mi formación del colegio con lógica y programación en computación. Como hay un problema, ¿no? Alguien viene con un problema, ayudar otra vez. No sé, pues Daniel Ehrlich, el de Inmuno. Oye, ¿sabes que vi tu trabajo en el Cardenal? Si hiciste un cómic de un cura y resultó, vas a poder hacer un cómic de el sistema inmunológico. Es como lógico. Súper Obvio, en el lógico, cura, en el obvio, sistema obvio. inmunológico. ¿Cachai? Entonces, si lo tomo como resolver un problema, vale, entonces hagamos, a ver qué podemos hacer, el guión, oye, pero este dibujante podría ser, ¿cachai? Y en ese sentido entonces es lógico, tómalo como un problema, tómalo como un desafío. Sí. Ajá. Sí. Súper. Entonces, bueno, el trabajo en equipo es importante en el cómic y yo te diría que incluso en la vida familiar y de pareja. Entonces, es importante. Y Slam Dunk es muy buen anime. Súper. Dale tu vuelta a la última. Te corresponde a ti. Después no le puedo echar la culpa a Sebastián, ¿viste? Voy a dar vuelta yo esto. ¿Ok? El eneatipo. Oh, qué fuerte esto. Ya. Hace mucho tiempo, Alfredo Rodríguez, que es un gran amigo, que también es guionista y publica novelas gráficas y cómics, se metió en el mundo del eneatipo y lo usó para inventar personajes. Entonces hizo talleres de eso. Y ahí yo ingresé al fabuloso mundo del eneatipo, que me sirvió un montón. Y me sigue sirviendo un montón. ¿Como método de escritura? ¿Como método de creación de personajes? Para todo. ¿Sí? Sí, porque yo descubrí que soy eneatipo 1. Entonces eso hace que yo me comporte de cierta forma y que pueda mejorar si incluyo en mi vida atributos de otros eneatipos. Ya que tú te has mostrado tanto, te voy a hacer la pregunta para mostrarme a mí. ¿Qué eneatipo soy yo entonces? Según yo, tendría que entrar a picar, pero según yo eres eneatipo 3. ¿El ¿Ya? triunfador?
Sí, winner. sí. A veces creo que eres el 5, ¿cachai? Porque Ese es el investigador, Ya. ¿cachai? En eso estoy, en el doctorado investigando. ¿Viste? Pero hay que, en realidad hay que examinarse interiormente, no necesariamente lo que haces. Como el comportamiento es como una máscara. Ya. Lo importante es por qué haces ese comportamiento. Si en mi caso tengo el pecado capital de la ira, entonces, ¿cómo que no voy a poder hacer lo que quiero hacer? Eso es rabia, es ira. Y eso es lo que me mueve. Ese es mi secreto, capitán. Ese es mi secreto, capitán. Siempre estoy enojado. ¿Cachai? Entonces, el eneatipo funciona, son 9 personalidades que todos tenemos y se forman a los 4 años más o menos. Cuando tú tienes tu primer recuerdo, tu primera experiencia en este mundo cruel, digamos. Y se te imprime ese pecado capital. Entonces, eso permite, desde el punto de vista del cómic o del guión, que tú puedes crear personalidades coherentes en su origen, en su desarrollo y en su evolución o caída, dependiendo de cómo quiero que termine. Ujú. ¿Cachai? Entonces, Elisa es el tipo 1, el de las futbolitas. Entonces, Príncipe Yu, yo diría que es en el tipo 4. ¿El cardenal? Oh, qué buena pregunta. En buena situación, digamos, en buen estado, digamos, de su personalidad, yo diría que es 8, puede ser. Y si no está muy bien... El 8 del desafiador. Sí, que en el pecado capital es la lujuria, suena mal, pero tiene que ver con el jefe. Es como hacer que las cosas sucedan y gestionar o hacer los sacrificios necesarios para que ciertos ideales o metas ocurran. ¿Ya? Ninguno de los eneatipos es malo o es bueno, sino que son solo tipos de personalidad, son diferentes. Y lo importante de esto no es, ay, tú eres, no, sino que es uno mismo decir, vale, yo como eneatipo 1 tengo ira y soy muy perfeccionista. Entonces no tengo placer. Me inhibo el placer en pro de que las cosas sucedan como yo quiero que sucedan porque soy perfeccionista. ¿Cachai? Entonces, ¿qué me conviene a mí o qué es bueno para mí? Es juntarme o traer cosas del eneatipo 7, que es la gula, que es puro placer, hacia mi vida. Entonces, ojalá tener un amigo o una amiga 7, ¿por qué? Porque me llevan a, oye, vamos al carrete, o vamos a tomarnos un café, o vamos al asado, o hagamos una tallarineta, ¿cachai? Son cosas que a mí me dan placer y eso hace que mi neurosis se amaine, porque esto en realidad son neurosis. Entonces, si yo estoy apoderado por la ira, por el perfeccionismo, no va a terminar bien. No importa lo que emprenda, no va a terminar bien. Entonces, por el lado bueno, gula, ¿no? Y por el lado malo, no tengo que adaptar cosas del eneatipo 4, que es la envidia, y que ellos son, o ellas y ellos son muy dramáticos. Así como, oh, todo es un drama. Entonces, si yo me voy al drama, con mi ira me voy a deprimir. ¿Cachai? Pero con la gula Te vas a levantar. me mantengo. Esto es mantener un equilibrio. Es mantener un equilibrio siempre. ¿Por qué? Porque la vida te va a proponer cosas, desafíos, cambios, problemas y tenéis que tratar de surfear. Exacto. Y en el caso del cómic, que un libro me pueda demorar 3 años en hacerlo, pueden pasar muchas cosas Sí. en 3 años. A mí y al coautor o coautora le pueden pasar muchas cosas. Entonces, a veces las editoriales cierran, a veces las editoriales quiebran, ¿cachai? Como que hay un proyecto con una editorial y la editorial quizás deja de Claro. existir en medio. Chuta, ¿qué hago? ¿Cachai? O Exacto. cambia las condiciones. Entonces, trato de manejarme con el eneatipo a nivel personal, principalmente personal, también profesional, pero si fuera una frase es para no pedirle peras al olmo. Yo no le puedo pedir a un eneatipo 4 que no sea dramático. Entonces, si yo le voy a dar una mala noticia, yo sé lo que viene. ¿Cachai? Claro. Entonces, eso me permite a mí no frustrarme yo, ¿cachai? En el fondo no es por ustedes, es por mí. Es para no enojarme yo, ¿cachai? Entonces, yo sé que ustedes van a responder más o menos de cierta forma por cómo son. Amigo, amiga, familia, lo que sea. Entonces, no le puedo pedir a un eneatipo 7 que termine las cosas, porque empiezan algo y van a cambiar, ¿sabes?
O sea, en etcétera. raya para la suma, el enatipo te permite, desde el autoconocimiento, estructurarte socialmente. Sí, porque probablemente soy TEA sin diagnosticar. Y de otro punto de vista, del punto de vista creativo, el Sí. enatipo te permite estructurar las dinámicas de los personajes dentro de O la obra. sea, la estructura, los 3 arcos, por ejemplo, el camino del personaje, la caída del personaje o el ascenso del personaje. El cómic, raro otra vez, funciona con viñetas cuadradas, rectangulares. Y a través del tiempo me he dado cuenta que es una forma personal de un poco ordenar el caos. Mira. ¿Por qué? Porque hay una estructura, la puedo variar o no, pero yo más o menos la tengo. Después se suma el dibujante y pasan cosas en las páginas y siempre queda mucho mejor de lo que yo tengo en mi cabeza, siempre. Pero en general es mi batalla por ordenar el caos que nos rodea. Entonces, por un ratito, una niña que va a leer futbolita, Va a tener el si tiene, espacio. y si tiene la vida muy mala alrededor, quizás en ese momento se va a motivar, como ha pasado en 2 o 3 colegios que crearon el equipo de fútbol de niñas, después Bien. de leer futbolita. ¿Cachai? Cote, ha sido súper interesante compartir contigo este capítulo. Nos has hablado un montón de tu experiencia. Yo creo que has compartido mucho también de tu metodología de trabajo. Y has transmitido también el entusiasmo que has tenido tú durante todo este tiempo en el trabajo del cómic de la historieta chilena. Aquí la agencia Blackout te quiere hacer un regalo para ti. Oh, muchas gracias. Y nada, muchas gracias a ti por acompañarnos. Y te dejamos invitado también para que nos sigas viendo al resto de los invitados que tendremos en los siguientes programas. Además que sí, de ahí lo van a poner en redes sociales y todo para compartir. Por supuesto. Ya, bacán, la raja. Así que eso. Muchas gracias por la invitación, fue bacán. Gracias a la universidad y a todo el equipo, a la cámara de allá. Muchas gracias por permitirme hablar de esto que me encanta. Gracias. Súper. La agencia Blackout de la Escuela de Periodismo y Comunicación, junto a la Escuela de Publicidad y el Doctorado Interdisciplinario en Humanidades de la Universidad Finisterre, presentó Foco en la Viñeta. Conduce Sebastián Garrido. Equipo realizador, Dirección General, María Fernanda Moena. Dirección audiovisual, Valeria Lara. Montajista y asistente audiovisual, Roberto Zamora. Coordinación periodística, Kiara Galdames, Diego Jerez. Redes sociales, Alison González y Constanza Valenzuela.